bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Iniciamos semana, iniciamos mes de agosto, hoy 3 de agosto de 2020. Y bueno, pues yo desde la Ciudad de México, esto ha estado, ya salí a pagar y esto ya está más que normal en Coyoacán. Se pelean por los helados, los churros rellenos. Entonces, bueno, ya esto es más que una normalidad, ya es una jocosidad en cualquier lado. Va a estar terrible esto. Yo creo que, insisto, vamos a tener que regresar porque esto está ya de kermés de la secundaria. Mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo vas allá en Atlisco, Puebla? Fíjate que vi en la televisión que este señor que le dicen el potrillo, Alejandro Fernández, Ajá. hizo la boda de su hija, que la sacaron ahí, pero yo ni la conozco, me interesa conocerla. Pero lo grave del asunto es que el padre, Vicente Fernández, no fue. ¿Por qué no fue? ¿Quién sabe? La madre que le dicen ¿Quién es la madre? ahí estaba. Y una cabalgata de charros y todos sin cubrebocas. O sea, de esa boda que fue según ellos entre 80 y 100 personas, puede haber una cantidad impresionante. Y allá en la Ciudad de México tú dices que las cosas están así. Bueno, yo tuve que ir a Puebla a asunto dental y en una esquina donde no estaba muy concurrida vi pasar como 5 sujetos también sin cubrebocas. Lo cual quiere decir que por más que les digan y necesitan y después, pues no lo hacen. Y luego acusan al héroe de Eric López-Gatell de que hay muchos muertos. Además, bueno, pues la gente no hace nada, sigue haciendo fiestas, reventones, encuentros, sale aquí, sale allá, etcétera. Pues la cosa se va a poner muy complicada. Y dijo el señor de la OMS que esto no solamente va para largo, sino que esto es algo, no es fácil porque muta, en fin, en todos lados la gente ya no le interesa si le dicen quédate en casa, nada, o a lo mejor algunos ya no pueden, desde luego, eso se entiende. Pero los que andan haciendo bodas y festejos y charreadas, uno dice, bueno, pues ¿qué les pasa, no? Que no pueden hacer numeritos ahora, pero en fin, nadie entiende. Así es. Y bueno, mi querido Eric Mesa, ¿qué piensas de este comentario del buen Jorge Meléndez ahí desde la Santa María de la Ribera? Sí, preocupa mucho que el potrillo y esté haciendo como fiestas. Ya ven que hay un rumor que se dice del potrillo. No queremos aquí levantar falsos, pero esperemos que no pase y que no se le pasen las copas porque luego se pone muy mal y luego pues frente a sus hijas no puede ser así. Y luego sin cubrebocas, pues se nos va a ir un ídolo de México. Por favor, cuídense todos. Así es. Y bueno, mi Cari, ¿cómo vas? Hoy escribiste tu texto para Periodistas Unidos y hoy Así es. presentaron también el nuevo ciclo escolar. Entonces esto va a ser un tema que tendremos hoy ampliamente. ¿Cómo estás ahí desde la colonia de doctores? Muy bien, muy contenta igual de estar con ustedes y pues viendo este regreso a clases que, bueno, gracias en Salto Cuántico, que es la columna que publico todos los lunes ahí en Periodistas Unidos. Justo hoy hablaba yo del tema sobre la innovación educativa, que tiene mucho que ver con este asunto de no se trata de cambiar, sino de mejorar, ¿no? De innovar la forma
de enseñanza, que no necesariamente se necesita internet y computadoras ni dispositivos electrónicos para poder hacerlo, pero sí una metodología distinta. Y bueno, amanecimos con la noticia de que hoy el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anuncia, como también bien lo habíamos platicado, que el regreso a clases no será este 10 de agosto, sino será hasta el 24 de agosto. Y si quieren empezamos por ahí, porque pues obviamente estas son noticias COVID, noticias educativas y que además pues son demasiado importantes para nosotros. Resulta que el 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021 a distancia porque la pandemia no ha dejado las condiciones para hacerlo de manera presencial. Hoy se lo señaló así el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la conferencia matutina que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Dice que en México las clases presenciales solo se darán con semáforo verde. Es una decisión de las autoridades de salud, abundó el titular de la SEP durante la conferencia con el presidente. Dijo, a pesar de la adversidad, con nuestras maestras, nuestros maestros y las familias, podemos avanzar sin que eso signifique abandonar la escuela. Para esto, la SEP aseguró que el sistema educativo público está preparado para recibir a los estudiantes que, debido a la pandemia, deben migrar a escuelas privadas, de privadas a públicas, porque también esta es otra situación que se ha dado. O sea, hay muchos estudiantes que ya no van a poder continuar sus clases en las escuelas particulares, esto debido a que sus padres han perdido el trabajo y bueno, ahora van a tener que salir de las escuelas privadas, que hace rato alguien me preguntaba, ¿y entonces las escuelas privadas van a desaparecer? No creo que todas, pero yo sí creo que una buena parte no van a poder seguir manteniéndose porque pues definitivamente la situación por el COVID no está dejando a las familias la suficiente solvencia económica para poder mantener a sus hijos en escuelas privadas, porque pues, bueno, sabemos que hay escuelas que mínimo ya en preescolar son 3,500 pesos mensuales lo que se pagan, entonces bueno, de ahí ya nos vamos a lo más grande, ¿no? Y bueno, dice, el sistema educativo en México es muy poderoso, nadie se va a quedar afuera, estamos preparados para esta migración que sea de escuelas privadas de forma natural por las condiciones tras la pandemia. Educación básica tiene una estructura de 250,000 escuelas y 1,200,000 profesores. Esto lo recalcó Marcos Bucio Mujica, subsecretario de Educación Básica, y hoy se hizo también la primera conferencia que van a darse a partir de este día, de este lunes, y hasta el 24 de agosto, van a darse conferencias de 5 a 6 de la tarde para hablar de todas las dudas que tengan los padres de familia, maestros y todo el sector educativo sobre esta situación. Y bueno, pues aquí me gustaría hacer una pequeña pausa porque sí surgen muchas dudas, la verdad, que no sé si, George, quisieras dar un comentario al respecto. Pero bueno, una de las grandes dudas que a mí me surge es, bueno, ya se van a dar las clases ahora por medio de los canales de televisión abierta, que eso fue lo que anunciaron hoy las autoridades, y también va a ser por radio. Se van a usar pues los medios tradicionales, televisión y radio. Para esto se hizo convenio con Televisa, con TV Azteca, con Grupo Imagen y con Milenio TV también para poder hacer todas esas transmisiones de estas cápsulas que se van a dar desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Obviamente va a ir cambiando los horarios según el grado educativo, pero bueno, también ahí me quedan muchas dudas con respecto a qué va a pasar con los docentes. O sea, no van a estar obviamente en clases presenciales, las clases en línea supongo que se van a seguir haciendo de una, no sé, es igual que como estaban con Aprende en Casa, porque además decía hoy el secretario, ¿no? Vamos a reformar Aprende a Casa. Esta es la renovación de Aprende en Casa, entonces vaya, a mí me surgen demasiadas dudas. George, tú que eres profesor y que tienes muchos años en la academia, ¿tú cómo ves esta situación? Pues yo a mis alumnos, que no eran tantos, porque vi una clase que yo digo que está hasta mal titulada, tiene una cosa contradictoria, diciendo la Facultad de Ciencias Políticas, digo, pues ¿a quién se le ocurrió llamar hacia una materia? La materia se llama Crónica Parlamentaria y Periodismo Político. Yo digo, es una tontería. Si estamos hablando de crónica parlamentaria, pues estamos hablando de política. ¿Por qué periodismo político? ¿O que el Parlamento no es político, no hace político? Todos los parlamentos del mundo, hasta los superchapas, pues hacen política. Entonces, bueno,
Pero yo lo que hice con mis... yo doy economía un semestre donde tengo como 60 alumnos y esta crónica parlamentaria, y lo que hice con mis alumnos es darles 4 libros y que me mandaran un texto. Y uno puede leer en el texto quién sí se puso realmente a ver lo que le envió uno y quién realmente no. Y yo no di clases por internet porque estoy con ustedes porque ustedes me ayudan a estar en este tipo de cuestiones, pero yo no podría dar una clase 2 veces a la semana por internet, ¿no? Entonces, si yo estoy así, hay maestros todavía peor que yo, y no solamente los que tienen más edad que yo, sino los que tienen menos edad que yo. Por cierto, yo tengo una amiga que le voy a mandar al grupo su teléfono y demás, que ella tiene una teoría sobre esto, bastante interesante. Pero yo creo que las clases por internet no pueden ser todo. Ya lo dice un señor que yo no conozco, pero admiro mucho, Manuel Gil Antón, que escribe en el Universal, que no sé si lo vuelva a leer, porque el Universal rediseñó su página y entonces no puede uno ver a todos los escritores, sino a los que el Universal los deja ver. ¿Con qué objeto? Yo creo que para que se suscriba uno a su página, pague una lana y ya pueda ver todos los contenidos. Pero este es un añadido que hago ahora porque es la primera vez que me pasa en el Universal. Pero ¿qué dice el señor Manuel Gil Antón, que es además doctor del Colegio de México y es muy respetado? Que estuvo totalmente en contra de la reforma de Peña Nieto, la atacó, la destrozó, fue de los pocos personajes que lo hizo con muchas buenas razones. ¿Qué dice él? Que no hay nada como la escuela presencial, que la escuela en línea puede ser fabulosa, maravillosa y todo, pero que si el maestro no tiene relación con el alumno, pues hay muchas dudas de si el alumno está haciendo las cosas bien o se las están pasando por debajo de la mesa, o si esta cosa tengo aquí que dice Peñafiel, podría ser Mezcalfiel en lugar de Peñafiel, y ya no vayamos a otras cuestiones. Yo creo que... Perdón, George, justo ese es el tema, ¿no? Que muchos especialistas en educación y docentes dicen que el mayor problema al que nos vamos a enfrentar va a ser ese, ¿no? De quién va a supervisar y quién va a apoyar a los niños, pues porque ahora los papás ya están también regresando a su normalidad, a su nueva normalidad. Entonces, ¿quién va a estar supervisando a los niños? Porque necesitan estar. Yo lo que he visto y con lo que he platicado de las madres de familia que ya trabajan con este sistema de las clases por televisión abierta, es que sí necesitan estar pegadas con el niño porque al niño le surgen dudas o al estudiante le surgen dudas, ¿no? Entonces también ahí es la situación de vamos a tener niños que estudien solos desde casa, que ese también es otra de mis dudas. Digo, no sé, no estoy diciendo que esté mal, pero ahí es donde va a estar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo les digo a mis alumnos, no tienes el micrófono abierto, Alejandro, si quieres hablar. Ah, sí, que por cierto que por eso vamos a hablar hoy con Juan Martín para que nos explique todos los derechos de los niños y todo lo que ellos están metiendo en cuanto a todas estas dudas que dice Karina. Entonces él nos clarificará toda esta parte de los derechos de la infancia y demás cosas. Pero ahora sí, sigan. Sí, pero yo simplemente hago
hago 2 reflexiones más. Para no alargarme, si podemos alargarnos, nos alargamos. Yo cuando entro a mi clase, el primer día doy las instrucciones, no va a haber examen final, pero la calificación es con asistencia, trabajos e intervenciones en clase. Y se apagan todos los celulares, incluido el del maestro. Y hay que andar correteando a los muchachos porque se ponen a ver el celular en la clase, ¿no? Quizás que verán, pero ahí están bien. A ver, ¿por qué estás viendo el celular? Otros llegan en el primer año de la carrera de Facultad de Ciencias Políticas, pues a lo mejor muy cansados porque llegan de trabajar y se duermen. Entonces yo le digo, a ver, compañero Jorge Meléndez, levántese, váyase a dar una vuelta, tómese un café y regrese. La segunda vez lo puedo volver a decir, la tercera vez le digo, compañero, pues no va a aprobar este curso, adiós. Es decir, doy aparentemente una tontería de reflexión que tiene que ver que el maestro tiene que estar en contacto con los alumnos, discutiendo con los alumnos, estando al tanto de lo que ocurre a los alumnos. Un muchacho que fue mi alumno iba desde Pachuca. Entonces yo le decía, bueno, tú sí puedes llegar un poco tarde, ¿no? Uh-huh. Pero los demás no, tú vienes de Pachuca. Yo entiendo que no es tan fácil llegar a Pachuca a la clase. 20,000 cosas, regalarle un libro a un alumno, estimular a otro porque pues interviene muy frecuentemente en clase. Bien. En línea eso nosotros vamos a tener a maestros precarios también, porque si hay una pregunta al maestro y el maestro tiene su libro aquí a la mano, pues hasta, mira, te voy a decir, y busca y responde. No, el maestro también tiene que prepararse para la clase, no solamente el alumno. Por lo tanto, yo creo que, como dijera la maestra y ex amiga mía, porque hace muchos años que no la veo, Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y pues hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible en línea, en televisión. En radio, no se olvide, Radio Educación tiene 95 años de existencia. La fundó el gran José Vasconcelos y la fundó como una escuela al aire. No se olvide que también muchos años hubo una cosa que se llamó y tuvo buenos resultados, telesecundaria. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que capacitar a los maestros. De acuerdísimo con eso. Entonces, la SEP nos va a capacitar antes de que entremos a las clases en línea. Esa es una pregunta que yo le hago a Esteban. Sea primo de Rosita, no me interesa. Yo le digo, a ver, la SEP está capacitada para capacitar a 2 millones de maestros. Pongamos la cuarta parte, a 500,000 maestros, o no está capacitada. ¿Cómo le va a hacer? ¿No? Sería una sola. Hay muchas, digo, ya que no podemos vernos, no somos el potrillo de reunirnos a chupar porque se va a estar, y no queremos hacerlo para no contagiarnos ni contagiar a nadie más, también en la nueva sociedad, el gobierno, el Estado, tiene que dar soluciones a los problemas que están planteados. 1 o 2 programas más,
ahora que está el señor Esteban Moctezuma, y podemos ir haciéndonos a él y al gobierno federal, porque el asunto no es tan sencillo, o para decirlo mejor, tan simplón. Sí, exactamente. Y bueno, sí, perdón, George. No, con eso acabé. Bueno, ya vamos a seguir analizando este tema más al rato con nuestro invitado. Y bueno, mientras morenistas defienden a López-Gatell, son los gobernadores los que deben renunciar. Diputados y senadores de Morena salieron a la defensa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y su permanencia como funcionario y vocero del gobierno federal en la atención de la pandemia de COVID-19. Aquí en la semana pasada, 9 mandatarios de la Alianza Federalista pidieron dimitir. En una carta pública, los legisladores advirtieron que quienes deben renunciar son los gobernadores que están haciendo politiquería en vez de gobernar, y a los que responsabilizaron de que en sus estados no se hayan detenido los contagios. Y bueno, bien lo decía también al inicio del programa George, la OMS revela que quizá nunca habrá una solución para el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que quizá nunca haya una solución contra la pandemia de COVID-19, a pesar de que la carrera en curso para obtener una vacuna pues está ahí con todo. No hay solución, quizá nunca la haya, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa en línea. Esto a solo días de que el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, en una reunión virtual, afirmara que la pandemia de coronavirus durará un largo tiempo. Sí, y hasta mencionó que no habrá, porque puso así, se hizo tendencia, una bala de plata, le llama a una bala de plata a esta antídoto contra el COVID, ¿no? Así es. Haciendo como referencia a esto de los monstruos. De los vampiros. Y bueno, no de los vampiros, de los hombres lobo, más bien. Exacto. Exactamente. Bueno, pues la Secretaría de Salud informó que este lunes en México llevamos ya 48,012 personas fallecidas y 443,803 casos positivos. En las noticias nacionales, que es lo que ahorita trae locos a todos en Guanajuato, bueno, ayer capturaron al marro y hoy sigue en Guanajuato, podría llegar este viernes al altiplano. José Antonio Yepes Ortiz, el marro, permanecerá en Guanajuato hasta que concluyan las diligencias por los delitos de secuestro y homicidio, de los que se le acusa tras ser detenido ayer en Juventino Rosas, y ante la posible solicitud de duplicidad de término por parte de su defensa, podría ser trasladado al altiplano hasta el viernes. Autoridades involucradas en la presión del líder del cártel de Santa Rosa de Lima explicaron que continúa en la ciudad de Guanajuato, pues debe seguirse el proceso por los delitos por los que se le detuvieron antes de ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República. Señalaron que primero se deberá poner a disposición del juez por los delitos de homicidio, del que tenía una orden de aprehensión pendiente, así como por el delito de secuestro que se constituyó en flagrancia al tener privada de la libertad a una empresaria de Apaseo el Alto al momento de ser aprehendido. Y bueno, el chisme del Congreso, Movimiento Ciudadano pide esclarecer la presunta compra de diputados por parte del PT. La fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados instó a la Junta de Coordinación Política a esclarecer la presunta compra de legisladores por parte del Partido del Trabajo para desplazar al PRI como tercera fuerza parlamentaria y ocupar la presidencia de la mesa directiva durante el tercer año de la actual legislatura. El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, Jorge Argüelles, acusó el fin de semana a la bancada petista de ofrecer dinero, posiciones y candidaturas a legisladores de otros partidos políticos para sumarlos a sus filas. En tanto, el PRD demandó también a la Jucopo, al Comité de Ética y la Contraloría de la Cámara de Diputados investiguen el tráfico de legisladores y legisladoras que se le acusa al Partido del Trabajo. A través de un comunicado indicó que la gravedad de las acusaciones del PES respecto a la supuesta compra de diputados hasta por 5 millones de pesos a cambio de que se pasen a formar parte de su grupo parlamentario, urgieron a que se realicen las investigaciones formales sobre estas denuncias. ¿Cómo ven? Ahora estamos traficando legisladores. No creo. Si son bien buenas personas, ¿verdad? Que los mexicanos han sido de lo más. Ya se nos está yendo el George ahí. George. Sóplenle. Bueno, pues ahí no escuchamos, ya se quedó congelado George. Oye, pero ¿y cómo vamos, mi querido Eric, con Luis Alonso?
Pues vamos a esperar a que llegue George, o ya metemos a Luis Alonso. Ustedes díganme. Pues velo preparando. George, ¿todavía estás ahí? ¿Todavía estás ahí, George? George, ¿estás Hoy ahí? sí estoy. Ok. ¿Ya te nos congelaste? Sí estoy. Pues Sí está, pero no está. sí Estoy, está, pero no pero estoy. Aquí me oigo. pues te oyes, ya te estás descongelando, pero estás congelado, entonces, y ya ahorita no te oyes. Ah, bueno. Entonces, Pues estoy congelado. Como Estás congelado. pescado, como era, Engarróteseme a George. como era del Partido Comunista, estoy congelado como pescado. Como... Oye, pues sí, pero bueno, por ahí nos dice Gonzalo Delgado Toledo, en la Cámara de Diputados eso no pasa. ¿Tú crees? Oye, Sí está siendo sarcástico porque él trabaja en la obvio, Cámara de él Diputados. trabaja en la Cámara, claro. Un saludo a mi Dice, no, amigo acá Gonzalito. lo queremos mucho. Un gran Ya abrazo. tenemos a Luis Alonso, ya llegó, ya está aquí. Ay, ándalo, ay. Ah, mira, No, la Meléndez Cámara de por su lavalier público. es lo más honesto que yo he visto en el mundo. ¿Me ven bien? Tienes el micrófono desconectado, Ale. No, más bien la cámara. ya. ¿Bien? No, es que Espérenme. les digo que le tuve que ir a cerrar la puerta porque alguien le vino a traer serenata al vecino y con la tambora, entonces, Ah, si no iban a oír la tambora. No seas envidioso, Alejandro. No, bueno, pero si quieren le abro para que oigan a la tambora. No. Y no a Luis. Mejor escuchamos a Luis Alonso. Exacto. No, Luis Alonso es mejor. Su voz es más bonita. Así es. Ay, Te queremos, Luis Alonso. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien. ¿Qué dice la pues ya vida? te vemos, te oímos. ¿Cómo sentiste nosotros sí lo vemos. el debate? Yo sí te veo, mi querido Luis Alonso. Oye, Yo también te veo. ¿Cómo sentiste el debate? Es que yo tengo muy mala señal. Que no pude entrar desde mi computadora, pero espero que me escuchen bien. Yo de repente los oigo Sí, te medio escuchamos cortados. bien. Sí, te escuchamos bien. El que está mala señal es George, entonces lo oímos muy intermitente, casi no lo oímos. Pero, mi querido Luis Alonso, pregunta George que cómo viste el debate, cómo te sentiste en el debate del viernes. Estuvo muy divertido. Ese Meraz es una bomba, de veras. Ya me desquitaré. Creo que es un abusivo, pero ya vendrán mejores tiempos. Ya vendrán. Este viernes la revancha, ¿no? Es un tipazo, ¿no? Claro, yo estoy puesto. La verdad es que recibí unos cuantos golpes, pero yo no me rajo. Yo siempre voy para adelante. Soy un fajador, como dirían en el ámbito del boxeo. Eso. Muy bien. Oye, y por cierto, van 1-1 Pumas y Atlas en este momento, minuto 68. Enorme, ojalá que ganen mis Pumitas, porque ya me están... Oye, ¿y de quién es mejor, Porque ya no entiendo quién es mejor, si el Atlas o el Pumas, como que es lo mismo, ¿no? ¿O cómo? No, más bien la discusión ahí es quién ha perdido menos campeonatos, cuántos se han quedado, si el Atlas o el Cruz Azul, porque están también en la misma. El Atlas lleva mucho más años, pero ahí se echan la competencia. Están como en esos dos equipos, ¿no? Mi querido Luis Alonso, en los Yo que... me quedé como en el 53 o una cosa así, que ganaron los únicos títulos. Entonces ya son muchos años para los pobres del Atlas. Así es. Pumas ya tiene algunos años, creo que 9 o 10, no sé, pero los americanistas andan muy alzaditos porque son líderes, o sea, siempre, o sea, nosotros siempre hemos estado como líderes, siempre nos sentimos alzados, o sea, no nos creemos mucho, sí nos creemos mucho. ¿Qué más? Pues sí. Es que no tenemos por qué pensar distinto. Hoy recibí en el WhatsApp un meme de que había una sana distancia entre América líder y Pumas que está en séptimo. Pues hemos jugado un partido y ustedes dos, o sea, ¿cuál es, o sea, qué parte no les cabe en la cabeza de que todavía falta que Pumas juegue? O sea, ya si termina este partido si ganamos, estamos igual en puntos que ustedes. Ustedes con más presupuesto. Oye, y mucho más pero ¿qué acabas de decir? Sí ganamos, o sea, cosa que es poco probable. Está empatado, estamos a un gol de ganar, no pasa nada, hay que esperar el desarrollo del partido, pero
ya están festejando y diciendo Susana distancia desde antes de que empiece el partido. Siempre son así los americanistas y es algo que nunca les vas a hacer cambiar. Pero no te preocupes, no te preocupes, nosotros confiamos en las estadísticas y no en la soberbia. Yo por eso les hago caso. Yo confío en las, no, perdón, América. Yo sí confío en las estadísticas. Tú no confías en las estadísticas. Por estadística, el América siempre va a ganar. O sea, ya. Por estadísticas, también el América siempre compraba árbitros, entonces también esa parte de hacer las cosas mal por estadística. Sí, gana también, la estadística. Gana la estadística del América. Oigan, pero si quieren debatir, el viernes nos vemos, ¿eh? Exacto. No, sí, el viernes va a ser, seguro. Sí. Por favor. Ahí estaremos puestísimos. Y yo voy a decir algo favorable por primera vez en mi vida al dueño del América, que una vez salió cuando ganó un título borrachísimo y no lo pueden olvidar todos. No recuerdes eso, George, por favor. Es que ni mi cuate que estaba ahí. Los americanistas no bebemos, George. Entre copas. Pero hoy sí, hoy en la mañana fue de todos los que hablaron el único serio. Llevaba por escrito su intervención. Y los demás señores, el hijo de Salinas, parecía que iba a una reunión de cuates. Estoy aquí para que el presidente. Digo, bueno, pues estos fulanetes creen que todos se lo merecen y aplaudo al señor Azcárraga, le hicieron obviamente el rollo. Él no se puso un rollo así, pero es correcto. Si alguien representa una institución y le hacen un rollo tranquilo, con cierta profundidad, no digo que sea profundo, y leve, aplaudirle, ¿no? Y los otros, el de imagen y el de TV Azteca. No, bueno, el señor Olegario Vázquez Jaldir fue sin tapabocas, mientras que Pascal Beltrán del Río escribía días antes que porque el presidente no utilizaba tapabocas, que había que hacer disidencia social en este país, y bueno, se presenta su jefe, casi dueño de su vida, sin tapabocas en ese lugar. Es que es asesor, es que está dentro del círculo cercano del presidente, tiene que estar ahí como bien. ¿No? Sí, pero ya no entendimos nada. ¿Con quién se pone en comunión? ¿Con el presidente, con el que, no? ¿O con el querido Pascal, que está en esa postura de la crítica? Me parece razonable, pero pues hay que cuadrarse con el jefe, ¿no? Sí, claro. Que el que tendría que quitarse el tapabocas tendría que ser Pascal, pero no lo va a hacer, evidentemente. Tapabocas, pero para mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué tenemos, mi querido Luis Alonso? ¿Vieron la Fórmula 1? No, yo no la pude ver, la verdad. Pero cuéntanos. Miren, les voy a platicar cómo estuvo la cosa. Sí. La verdad estaba bastante aburrida la carrera, porque el dominio de Mercedes y Lewis Hamilton es impresionante. O sea, Mercedes ha sido dominante de la Fórmula 1 en los años recientes y en esta carrera era muy evidente. Después de una arrancada sin novedad, se escapó, ¿no? Y tenía no sé cuántos segundos de ventaja, no sé cuánto. Era una carrera aburridísima, porque no pasaba nada. Y al último se puso buenísimo, ¿no? Y al último se puso espectacular, porque bueno, en la arrancada sí hubo por ahí un pequeño percance que obligó a los pilotos a adelantar la parada en pits y cambiaron por unas llantas, la mayoría utilizaron el compuesto duro, solamente un piloto, Grosjean, utilizó el compuesto medio, que es la dureza de las llantas, y bueno, le duró hasta la última vuelta a Lewis Hamilton, porque ponchó su llanta delantera del lado derecho, del lado izquierdo, la reventó, o sea, realmente ponchó. Fue increíble cómo llegó a la meta, o sea, es tal la ventaja y es tal el dominio de Mercedes que inclusive bajando velocidad, controlando que no se le escapara, que no perdiera el neumático
prácticamente con solamente 3 llantas, llegó a cruzar la meta. Esos son pilotos, carajo, ¿no? Ahí están los pilotos. Sí, la verdad es que, o sea, un poco de suerte, un poco de gran pericia del piloto, claro. pero la verdad es que estuvo de lujo, porque, bueno, Carlos Sainz de McLaren, piloto español, le pasó lo mismo, ¿no? Los compuestos, neumático, el trazado del circuito castiga mucho el neumático delantero y fue por eso que varios pilotos cayeron en esta situación. Y bueno, en el caso de Carlos Sainz no pudo llevar al coche a terminar en la posición de los puntos. Max Verstappen, que es piloto de Red Bull, que estaba detrás de Lewis Hamilton en la carrera, decidió, por estrategia del equipo, parar a pits para cambiar de llantas con la posibilidad de ir a buscar un punto adicional. O sea, ya sabía que iba a quedar segundo. Dijo, bueno, vamos a el piloto que dé la vuelta más rápida al final y esté entre los puntos, se queda con un punto extra para la disputa del campeonato. Entonces, la apuesta de Red Bull fue esta: meterse a pits, cambiar llantas, no arriesgarse a que le pasara lo mismo en la cuestión de que se le ponchara un neumático y apostar por la vuelta más rápida. Sí, llegar completo, pues. Claro, exacto. Pero si no hubiera entrado a los pits, quién sabe qué hubiera pasado, hubiera ganado la carrera, ¿no? Porque terminó a 5 segundos con esto de que Lewis Hamilton bajó la velocidad, de que se le ponchó la llanta al otro. Ponchó la llanta, venía así como que de cojito, así como que, ay, güey, ¿cómo le hago para llegar? Bueno, llegó. Como la película de Cars, ¿no? Así, casi. Sí, yo creo que por eso fue tan emocionante, ¿no? Porque prácticamente llegó así, sola. Bueno, y también les quería hablar un poco del tema de Sergio Pérez, porque hubo muchas críticas contra Sergio Pérez, porque es el único piloto que ha dado positivo por coronavirus, ¿no? Sí. En la Fórmula 1. Él realizó un viaje a México para ver a su madre porque tuvo un incidente. Vino con todas las condiciones controladas, en un vuelo particular. Bueno, así lo hizo, el equipo estaba consciente de ello, pero bueno, se contagió, dio positivo. Primero se dio a conocer el viernes, previo a la carrera, previo a las primeras sesiones de prácticas, que había dado una prueba no concluyente y después se tenía que someter. Él se aisló de forma voluntaria para que le hicieran una segunda prueba, que después confirmó el positivo a COVID-19. Y las críticas están muy fuertes contra Checo Pérez porque teniendo un auto competitivo y un auto muy capaz, no ha estado dando los mejores resultados porque una serie de combinaciones de factores no se han cuadrado para que ocurra. Errores en las decisiones del equipo al momento de entrar a los pits, no en los tiempos adecuados, bueno, X o Y. Al final de cuentas, llamaron a un piloto suplente, sustituto, Nico Hülkenberg, piloto alemán. En algún momento se manejó que Esteban Gutiérrez podía ser el piloto que ocupara el asiento de Checo Pérez. No ocurrió porque no tenía la licencia actualizada y porque Hülkenberg tenía ya algo de historia con esta escudería y por eso fue él el que tomó la decisión. Pero desgraciadamente para él, el alemán no pudo llevar en la carrera de clasificación, no alcanzó la Q3, que es donde se meten los mejores 3 pilotos del fin de semana en la calificación. Y después no arrancó la carrera porque tuvo un problema con la fuente de poder, con el motor del RP20, y finalmente no pudo tomar acción en la carrera, y muy trágico. Y después, el compañero de equipo de Sergio Pérez, Lance Stroll, no se pudo mantener en una buena posición, terminó en la 9ª posición en la carrera, cuando en realidad tenía auto para estar peleando el podio, ¿no? Entonces, lejos de toda esta polémica que ha habido con Sergio Pérez y que si se mantiene o no en el equipo, porque existe la posibilidad de que venga Sebastián Vettel después de que salga de Ferrari a este equipo de Force Point, pues bueno, la verdad es que se demostró que el mejor piloto de esa escudería es Sergio Pérez, es el que es capaz de llevar al límite los neumáticos, el que es capaz de llevar el auto a su mejor pico de rendimiento, y si el equipo no falla en las otras cuestiones, en la toma de decisiones, en las paradas de pits o en todo, es el piloto que los puede llevar a pelear por los, digamos, del tercer lugar para abajo. Lo que hace Mercedes y Lewis Hamilton y Valtteri Bottas es otro, están en otro nivel, ¿no? Entonces, me parece que fue el mejor fin de semana para Sergio Pérez en esta cuestión
de decir que pues, no corrió y el equipo no dio los resultados que bien podría merecer en este aspecto. ¿Pero eso está asegurando su permanencia en el equipo o qué es lo que va a suceder? Porque pues hay como, bueno, lo del COVID, ya casi lo quieren correr. O sea, ¿tú qué crees que todos este tipo de factores, cuál será el resultado final? Es muy probable que al final de cuentas vaya a ser él el sacrificado, ¿no? Por un asunto, no le quieras llamar nepotismo, pero pues el hijo del dueño es el otro piloto, ¿no? Lance Stroll es hijo de Lawrence Stroll, entonces es muy probable que Sergio Pérez vaya a ser el sacrificado ante la llegada de Sebastián Vettel. Pero lo que abre la posibilidad es que otro equipo realmente se dé cuenta que sí tiene las manos, no por nada se ha mantenido 10 años Sergio Pérez en la Fórmula 1, que es un piloto que te puede dar buenos rendimientos y seguramente habrá otro equipo que le pueda extender un contrato o llevárselo para correr en sus autos. Entonces, me parece que, pues sí, tristemente podría ser el sacrificado, pero demostrando que él es capaz de llevar esto a muchos mejores resultados, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que va a terminar ocurriendo en el caso de Sergio Pérez. Oye, pues qué pena, ¿no? Porque se supone que tendría que ser lo opuesto, pero bueno, todo indica que no. Pues sí, el tema es que tienes un piloto que fue ya 4 veces campeón de la Fórmula 1, que le estás llenando los ojitos, inclusive se vio al dueño del equipo chocando codos con Sebastián Vettel, que ya es prácticamente una realidad. Un que hecho. Va a... Sí es. Pero bueno, eso por ese lado, por el tema de la Fórmula 1. Me gustaría también platicar un tema. Rafael Márquez, este 5 veces mundialista, gran futbolista, me parece que uno de los mejores futbolistas mexicanos en la historia, con un gran cartel con el Barcelona, después se fue también a jugar a Italia, pues ahora va a iniciar una nueva etapa en su carrera, ¿no? Se va a estrenar como director técnico y lo hará con un equipo, pues realmente de tercera división en España, ¿no? El equipo cadete A de la Real Sociedad Deportiva de Alcalá, en Alcalá de Henares, una comunidad de Madrid chiquita, ¿no? Con, bueno, población de 200,000 habitantes, y él tendrá esta posibilidad de ser ahora de director técnico, porque tiene que cumplir con ciertos requisitos para que le den como una licencia superior, digamos, para poder ser técnico de un equipo de mayor categoría, pues tiene que ir pasando un proceso. Entonces, ahí está Rafael Márquez, que después de, ahora que estábamos platicando de los temas, pues se le vio involucrado también en algunos asuntos de lavado de dinero, ¿no? Lavado de dinero, se le congelaron sus cuentas, algo así como el tema de Billy Álvarez, pero bueno, acá no procedió. Entonces, él ya está libre de toda culpa. De culpa, entonces, ajá. Pues está abriendo esta nueva etapa en su carrera ahora como director técnico. Me parece que es un tipo inteligente, fue un gran jugador, un líder dentro del campo, inclusive era de los que peleaban los bonos por parte de la selección mexicana, ¿no? Y está ahí metido en el asunto también de cuando querían hacer un sindicato de jugadores, él estaba alzando la mano, pero bueno, finalmente no se han puesto de acuerdo de forma solidaria a los jugadores en el fútbol mexicano para hacerlo seriamente con un organismo que no sea parte de la Federación Mexicana o no sea parte de la Liga MX, para hacerlo mucho más serio, la pelea por buenos contratos y prestaciones y condiciones laborales, no solamente en los jugadores de primer equipo, sino más en las categorías hacia abajo, ¿no? Y yo creo que le va a ir muy bien, perdón, Ale, yo creo que le va a ir muy bien a este Rafa, porque bueno, justo una de las características que acabas de decir que tiene y que pues la mayoría de los jugadores siempre lo han mencionado y por eso tantos años siendo el capitán de la selección, pues es que tiene un gran liderazgo y también es un muy buen compañero y como que sabe coachar a todas sus colegas, entonces yo creo que le va a ir muy bien, ¿no? Oigan, por cierto, dicen aquí en redes sociales referente a lo de la Fórmula 1, he visto ese tipo de pilotos en Periférico Sur. Yo por eso, ¿saben por qué creo que Checo Pérez tiene mucho talento y mucha calidad en la Fórmula 1? Porque aprendió a manejar aquí en México, o sea, en Guadalajara, en la Ciudad de México, a sortear los baches, o sea, por eso no cualquiera. No cualquiera, ¿eh? Pero no cualquiera maneja en esas condiciones, imagínate, los baches, las lluvias, acá,
¿no? Por eso sabe bien cuidar los neumáticos, o sea, es experto. Sí. Me imagino que fue a entrenar al toreo y así con cacharpo incluido, diciéndole, ¡ciérratele, ciérratele! ¡Vale, güey! Por ahí cobras, güey. En la bajada de constituyentes, ¿no? Entonces, por ahí está ese asunto. Y alguien que cumple años, llega a 43 años y todavía está en los mejores niveles, ¿quién creen que es? ¿De quién hablamos ahora? No sé. ¿Quién? No, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién da más? Ah, no, pues Tom Brady. No sé. Hoy es su cumpleaños. ¿De quién? ¿Quién? De Tom Brady. Tom Brady. Ok. Oye, el más emocionado era Alonso y todo el mundo así de... Ustedes, ojalá que ya se hubiera retirado, pero bueno, nos va a castigar unos años más ahora con Tampa Bay, pero bueno. ¿Cuántos años va a estar con Tampa, por cierto? Pues firmó, híjole, ¿No? Pues mira, firmó un año o 2 o 3, ¿no? Pero él dice que dijo hasta los 45. O sea, ya lo había dicho hace algunos años. Y yo cada vez le creo más. Solamente hay otros 3 quarterbacks que han abierto un partido de temporada regular en la NFL por arriba de los 44 años. Warren Moon, no llegó Joe Montana. Warren Moon, Steve DeBerg y Vinny Testaverde. Vinny Testaverde son los 3 quarterbacks que han sido titulares en la NFL con 44 años. Son los que están más arriba en esta escala, que seguramente los va a superar Tom Brady. Y ya metió gol Pumas, ¿qué les digo? ¿Qué tal? Ándale. Ahorita le empatan. Ya no están solo. Ahorita le van a empatar, ¿qué te haces? Bueno, creo que... Ajá, justo. Ya tenemos 6 puntos. Bueno, todavía no cantaré victoria, pero ahí estamos. ¿Pero qué minuto es, dices, mi querido Luis Alonso? Minuto 89, el gol de Dineno de cabeza. Muy bien, muy bien esos Pumas, con 6 puntos aparentemente. Oye, Cari, pero te voy a dar una buena noticia, a ti que eres aficionada de los Steelers. A ver. ¿Quién crees que regresó a lanzar en Heinz Field hoy, en los campos de entrenamiento? Ay, pues Roethlisberger, ¿no? ¿O quién? Exactamente. ¿No quién más? No fuiste tú, entonces pues era evidente. Ben Roethlisberger hoy se presentó ya en los campos de entrenamiento, lanzó por primera vez en ese estadio en Heinz Field. La última vez que de la NFL pasada contra Seattle y ahí se rompió su codito. Se lesionó, ¿no? Ajá, exacto. Ya no. ¿Va a seguir jugando o ya no? O sea, o nada más fue así como práctica y lo van a mantener ahí en el equipo, pero ya no va a ser el quarterback titular. No, él está listo. La ofensiva de los Steelers lo necesita, ¿no? Fue una basura el resto de los... O sea, Mason Rudolph no fue capaz de llevar a esta ofensiva y después el Pato Hodges sabía muy bien imitar a los patos como parece de cacería, ya no me sale el sonidito. Él fue campeón nacional. Ya sabes que en Estados Unidos hay todo tipo de campeonatos nacionales. Bueno, él fue el campeón de imitador de sonidos de patos para que al momento dice el título de cacería. O sea, ganó en eso, pero no ha ganado balanzándole. Pero sabe bien cómo imitar el sonido de los patos. Nos caía muy bien. Para darles un escopetazo después. Pobrecitos, no sean así. Cuiden a la gente. Cuiden a la fauna, oigan. Oigan, nada más, ya voy a rematar bueno, hay 2 cosas que más quiero comentar. Sí. La XFL es una liga alternativa que tenía en Estados Unidos. Ha habido varias opciones de ser otras ligas de fútbol americano profesional en Estados Unidos, además de la NFL. La USFL, la XFL, que si estaban metidos ahí gente de las luchas en Estados Unidos, pues bueno, justamente un personaje relacionado con la lucha es Dwayne Johnson, este actor también, es un gran personaje, y ahora se ha hecho de los derechos, es dueño ahora de la XFL, esta liga que tuvo que cerrar porque se estaba jugando y se desató esta locura del coronavirus. Cerró sus servicios, se declararon pues casi que en bancarrota después,
pero aparece ahora La Roca y Dwayne Johnson con algunos inversionistas para recuperar esta liga, que estaba siendo bastante interesante. Había partidos entretenidos y ahí está. Entonces es nuevo dueño. No sé si alguna vez vieron una serie en HBO que se llama The Ballers. Justamente es él, Dwayne Johnson, como La Roca, como un exjugador de fútbol americano en Miami, que después se dedica a ser representante de jugadores. Pues va a llevar esta serie, que es bastante interesante, a la vida real ahora como dueño de la XFL. Y rematar este segmento con un debut más de un pelotero en Grandes Ligas. Víctor González es un pitcher zurdo, es el quinto pitcher zurdo en la historia de las Grandes Ligas que debuta con los Dodgers de Los Ángeles. Por supuesto está el famosísimo Toro Valenzuela en el 80, Denis Reyes en el 97, Víctor Álvarez en el 2002, Julio Urías, que también sigue en el equipo de los Dodgers. Él es originario de Nayarit. Este dato se lo tengo que agradecer a un muy buen amigo, Héctor Linares, un gran pelotero. Le gusta mucho. Sí. El rojo, mejor conocido. Le el tenemos mucho cariño también. Un saludo a Héctor Linares, que también está ahí con alias nosotros. El Rojo. El Rojo, alias un amigo. Les diré que fuimos campeones en una serie mundial que hicimos cuando estábamos ahí en Excelsior, jugando contra la afición. Hicimos una serie de varios partidos en la Liga Petrolera. ¿Sí fue en la Petrolera? Creo que sí, ya ni me acuerdo. Yo debuté ahí como catcher y salí con un ojo rojo porque pinche careta la quité y se me dio un pelotazo. O creo que después haré una foto porque soy malísimo para el... Todo un profesional. Yo llegué así con el ojo todo morado a la redacción y todos me dijeron, ¿con qué te peleas? Es que no supe cómo agarrar muy bien una pelota en segunda base y me dio en la cara. Pero bueno, aquí estoy. Y así las cosas con el béisbol, ¿no? Oye, ¿por qué estas ganas de tener puro pitcher zurdo? O sea, ¿qué ventaja tienen ellos? ¿O qué chanfle o qué cosa tienen ahí para que sean tan buscados? Hay que preguntarle al Torito Valenzuela. No, la verdad es que los pitchers zurdos tienen un estilo mucho más complicado, pero bueno, son 5 pitchers mexicanos que han debutado, es como el dato curioso, ¿no? La verdad es que en la rotación que tienen los equipos en Grandes Ligas, pues van combinando pitchers derechos contra pitchers zurdos, inclusive hay estrategias, que si viene un bateador zurdo le vas a mandar un pitcher derecho, ¿no? Así como que las combinaciones son así. Ahora hay una nueva regla en las Grandes Ligas que si traes un pitcher del dugout, tiene la obligación de enfrentar al menos a 3 bateadores. Así que ya no se puede hacer esto de que hay un cambio de pitcher en cada bateador para evitar que los partidos se alarguen demasiado. Se estableció este reglamento, pero bueno, son especialistas. La verdad es que una de las grandes fortalezas que tenía Fernando Valenzuela era el tirabuzón, ¿no? Es una pelota que rompía de último momento una gran curva. Pues la verdad es que hay estilos de lanzamiento, pero los pitchers zurdos tienen como su movimiento y todo. Oye, ya le dieron 6 minutos al Atlas para ver si empatan. No van a empatar. Estoy diciendo que van a empatar. Está por terminar el partido. Ahorita terminando, te mando un mensaje para decirte, ¿ves cómo sí perdieron? No pueden perder, pero sí les pueden empatar. Me caes bien, ¿eh? Porque además tenemos ahí a Talavera, que sale bien manejar el área y ya eliminó cualquier posibilidad de un gol de último momento, fíjate. ¿Cuánto? Oye, ¿cuánto? ¿Van a apostar? Hoy casi mete un gol Pumas. Generalmente siempre apostamos, pero hoy no va a ser, porque ya va a acabar el juego. No va a ser. Además, ni el Atlas ni el Pumas me gusta. O sea, no tengo nada ahí como... Hagamos una quiniela, ¿no? Pues sí. Parece bien, hay que invitar a la gente que nos manden, que lo hacemos el viernes de debate, que nos digan a sus equipos que usted cree que sí van a ganar el fin de semana. Si no, nos invitan un café o algo. Sí. O que aporten. O que se apoquinen. Aunque se apoquinen poquito. Pero, oigan, pues nos vemos el viernes, ¿no? Porque creo que ya esperamos que se haga como una tradición y que ya no hable tanto ¿cómo se llama? Nuestro compañero Meraz, que te deje hablar. ¿Tú? ¿Cómo que no? Si lo invito, está muy enamorado de su voz, ese es el problema, está muy enamorado de su voz y entonces... Si lo invitas, no es posible que no hable y hable. Meraz, eso es imposible, ¿no? Por eso.
Aunque después ya estuve viendo los comentarios, ya no nos quisieron decir más al respecto. Capaz que no les gustó a la gente que hiciéramos un debate o que me maltratara tanto. No, pues es que no te preocupes, se van a acostumbrar. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La vamos a hacer con tiempo. Voy a poner el cronómetro así de 1 minuto por cada uno y a ver qué tanto se tiran, ¿no? Para que eso sea más legal y no haya que yo hablo más o que yo hablo menos, ¿no? No, Eso porque está bueno. se avienta 10 minutos de sus flores. Así Ya es. sé. Pero estuvo muy entretenido, muy pues, divertido. divertido. Ya finalmente pudo sacar de su organismo el decir que Tony Romo apesta. Ya me lo ha dicho muchas veces, ya lo dijo al aire, ya podemos dar vuelta a la página. A la página. Que lo tenía como muy atorado en su vida. Entonces, ya. Vamos, arriba y adelante, como diría. Era como una bola de pelos que se le tenía que atorar como gato. La tenía que escupir. Y ya lo cumplió. Saludos, Carlos Meraz, un abrazo. Si Te nos estás mandamos un escuchando abrazo. bien, un fuerte abrazo. Ahorita Bueno, va a aparecer por ahí porque luego sí nos escucha. Bueno, te agradecemos mucho, Luis Alonso, y nos vemos el viernes. Muchas gracias. El viernes nos viernes, vemos. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Bye. Oigan, pues Victoria Guerrero dice con los Pumas, aunque ganen. Ja, ja, ja. De acuerdo con Victoria. Aunque gane. De Yanira Moranje, Manuel Gilantón es buenísimo. Ana Berta Lama, buenas noches. Atenta a el reportaje. Compa Donají nos está viendo. Jocelyn Pantoja. Abrazo. Viridiana Lara, es muy Dos poco. abrazos. No. Es muy poco el tiempo, menos de un mes para preparar el regreso a clases. Muy poco el tiempo. Dolores Rosas manda beso. Hola muñeca, te quiero. Y nuestro querido Alfonso Manzano, que estuvo ahí diciendo saludos a todos. Y el Puebla dice, y luego ya nos mandó el mensaje del Periférico Sur. Y González, permítanme porque ya se me pachequé aquí, González Delgado Toledo, en la cámara no pasa eso, dice. Y Gonzalo Delgado Toledo de nuevo, saludos. Y bueno, pues no sé si ya tengamos a nuestro invitado. Ya está con nosotros, ¿cómo no? Hola, buenas noches. Buenas noches, nuestro querido Juan Martín Pérez García. Lo recordarán en una marcha que salió una foto. Lo gasearon ahí con todo y menor de edad, corriendo. Así es, mi hijo Emiliano. Así es. Corriendo ahí. Sí. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Ahora tiene 8. En aquel momento tenía como 2 años y medio, alguna cosa así. Sí. Recordamos muy bien esta foto, pero bueno, Juan Martín Pérez García se ha dedicado por mucho tiempo a los derechos de la infancia, el cuidado de los infantes, y hoy te contactamos para preguntarte sobre esta cuestión del regreso a clases que nos preguntamos al inicio del programa, pues que finalmente si los papás ya van a regresar también, cómo van a atender a los niños para que se puedan meter a las plataformas, porque finalmente los papás están realmente apoyando a los niños para las plataformas. ¿Cómo está eso? ¿Cuáles son sus derechos? Platícanos, Juan Martín, ¿cómo está este asunto? Muchísimas gracias, Alejandro, Jorge, Karina, Eric, por esta oportunidad. Bueno, hay que partir, me parece, de entender que el derecho a la educación no es un derecho aislado. En realidad, solemos nosotros hablar que el derecho a la educación es un derecho llave, porque abre la puerta a otro conjunto de derechos. Por ejemplo, la protección. Es a través de la comunidad escolar como nos enteramos con mucha frecuencia de casos de maltrato o de abuso sexual. Con la pandemia se rompió esto y aún con el incremento ya demostrado de denuncias de violencia familiar o abuso sexual, hemos perdido a esos ojos que acompañan. Otro derecho que la educación está, digamos, representado como derecho llave, tiene que ver con la posibilidad de tener participación. Y como las autoridades en nuestro país son bastante atrasadas y no reconocen a niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas,
pero en su dinámica comunitaria, sí en su dinámica con sus propios compañeros y realmente toman las escuelas. Sabemos siempre que establecen dinámicas. Otro derecho asociado también con la educación es la salud. A partir de que en las escuelas se facilita, por ejemplo, la aplicación de vacunas, o incluso de manera reciente, recordaremos que también en las escuelas de turno completo se proporcionaba alimentación a un número muy importante de niños, niñas y adolescentes. Estos dos elementos son cruciales porque también se perdieron con la pandemia y vamos a tener afectaciones en talla y peso que habíamos conquistado con el paso de los años, y muy preocupante la cartilla de vacunación. Además de que los hospitales están cerrados por la prioridad COVID y todo el terror que nos han hecho de no ir a hospitales, niños y niñas están perdiendo sus cuadros y sus cartillas de vacunación, y lamento decir que nos va a salir muy, muy caro en perspectiva en términos de la salud. Bueno, en este conjunto de derechos, lamentablemente las autoridades desde hace mucho tiempo, no es nuevo de esta administración, se ha profundizado con esta administración el no ver a niños, niñas y adolescentes. Como ustedes recordarán, el 23 de marzo pasado se hace una comunicación a los adultos y a los sindicatos, se avisa del cierre del ciclo escolar, se avisa del regreso, pero sigue el secretario de Educación Pública sin hablarle a niños y niñas que representan 26 millones de ellos que están en educación básica. Y no es porque no sepan, se los hemos dicho 20,000 veces por escrito, en bonito, con videollamadas, pero la visión adultocéntrica hace que no los miren. Y lo que vimos hoy, este anuncio, en primera instancia hay que decir, es bueno que por medida sanitaria, frente a casi 50,000 personas que han muerto por COVID y toda la cantidad de contagios que tenemos y el país entero en rojo, bueno, es que como saben el semáforo es de antojo, ¿no? Entonces algunos dicen que no, que están en naranjado, otros están en rojo, entonces este es el semáforo del antojo. ¿Cómo no vamos a arriesgar a niños y niñas? Es buena la decisión sanitaria de no abrir las escuelas, pero se están haciendo como que hablan de otro país porque tenemos 44% de las casas, solo 44% de las casas con una computadora. Y eso aplica para maestros y maestras y alumnos. 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se comunican en dispositivos móviles, pero con redes sociales gratuitas. Es decir, si tienen que bajar o subir algún tipo de información, tienen que ponerle datos. O a una plataforma que es en el caso, ¿no? Perdóname que te interrumpa, Juan Martín. O en una computadora como es el caso, ¿no? Perdón. Cuando son una plataforma, perdón. Por ejemplo, sí, hicimos una consulta con niños y niñas con los que trabajan en las organizaciones de la red y nos enteramos que muchos, además, la brecha digital es enorme, pero también la diferencia generacional, muchos y muchas de ellas tienen wifi prestado. Han tenido que pedir apoyo a los vecinos para poder hacer la tarea. Y lo que hoy hablaron de pasar todo de manera normal, dijeron, a la escuela, es entre burla, inocencia o posverdad, ¿no? O sea, porque claramente no podemos pensar que la educación se puede dar a través de la televisión, porque esto significaría como el éxito de todos los que han cuestionado el sistema educativo y estaríamos felices, pero lamentablemente no es así. Necesitamos una didáctica distinta en la televisión y en el radio. Necesitamos entender que la escuela no es solamente recibir información y libros, sino, como traté de apuntar antes, la socialización, los aprendizajes, la protección que representa la escuela, y eso no está resuelto, además de las brechas. Y tocaron ustedes un tema central que hay que dejar muy, muy en claro. Esto no es una decisión solo de la Secretaría de Educación Pública. Tiene que estar la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Bienestar y Hacienda, porque la conciliación ahora aquí requiere 3 puntos. Conciliación laboral con vida familiar, pero conciliación con la escuela, porque en otros países que también enfrentan este problema, lo que hicieron fue permitir que los trabajos pudieran organizarse de tal manera que las personas adultas se turnen para quedarse en casa con sus hijos e hijas. Eso se puede hacer, ya nos dimos cuenta que es viable, pero requiere que la Secretaría del Trabajo lo mandate y lo permita para que no sea un tema que quede en relación empleado y empleador. Entonces, lo que hoy tenemos es un poco hablar de otro país maravilla que no es así y que necesitamos reconocer también el abandono escolar. No solamente muchos alumnos de escuelas privadas van a pasar a educación pública, muchísimos, sino también aquellos que ya no van a regresar y que no hay que ser magos. Las estadísticas nos dicen que van a ser mujeres adolescentes, porque la cultura machista que tenemos, quienes se van a quedar a cuidar a los niños y niñas, a hacerles de comer
son las hijas mayores. Mi querida Cari. Híjole, me parece bien lamentable lo que estoy escuchando que estás diciendo, pero ya lo sabemos. O sea, a mí considero que no es una mala oportunidad el tema de tomar la televisión y la radio para transmitir cierta información y ciertos conocimientos y tal vez hasta cierto proceso educativo entre los jóvenes. Sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo y con Jorge, lo mencionábamos hace rato al inicio del programa, todos los niños necesitan una supervisión y los papás no tienen la pedagogía para supervisar a sus hijos y los hermanos mayores, menos la hermana mayor, va a tener una pedagogía para estar con el hermano. Alguien me preguntaba hace rato cuando estaba en la conferencia de Moctezuma, ¿no? Me decía, oye, pero ¿qué va a pasar cuando, o sea, quién garantiza que el niño esté enfrente de la tele viendo todos los contenidos que le van a poner y quién se los va a explicar? Porque también la otra cosa es, las cápsulas las van a hacer los maestros, la va a hacer cada una de las cadenas de televisión, la SEP les va a pasar la información y dónde queda la figura también de los docentes y qué va a pasar con los docentes porque ya no van a poder dar clases, ¿no? Entonces se rompe la cadena educacional, que no sé si sea correcto decirlo de esa manera, pero se rompe todo el proceso, ¿no? Sí, efectivamente, mira, yo creo que comparto contigo este último planteo de hay una ruptura que no es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, no es responsabilidad de los papás, ni del cuerpo docente, ni de los alumnos y alumnas, es la pandemia y tenemos que ubicarnos en crisis. En otros países, por ejemplo España, Italia, lo que hicieron el año pasado fue acreditar a todos los alumnos y alumnas y decir, miren, ahorita lo más importante es su salud, incluso universidades como Harvard, Yale, el MIT y otros aprobaron a todo el mundo. Dijeron, a ver, ahorita estamos en crisis, nadie se preocupe, todo el mundo pasó. Ahora que regresemos al siguiente proceso, preparamos el sistema educativo. Otros países están discutiendo el modelo educativo. Este país se lo saltó y ya lo decidieron que va a ser por televisión, ya hicieron pacto con las industrias, pero no consultaron al papá, a la mamá, a los maestros, claro. No consultaron a niños y niñas, 26 millones de niños, niñas y adolescentes. Y perdón que les haga este ejemplo vivencial. Imagínense ustedes en ese rol, que les dicen, ¿qué creen que en adelante, para que ustedes aprendan su próxima maestría o demás, hemos decidido que es por televisión? Y ahí mandan las tareas por WhatsApp. Y usted dice, bueno, oiga, pero me gustaría a lo mejor una videollamada, un foro por ahí de discusión, mandar algún ensayo. ¿Quién me responde la duda, no? ¿Quién me responde la duda si me surge a la hora de tomar Exactamente. el programa? Y eso que está colocando se llama derecho a aprender, que ya quedó trastocado. Todas las quejas que tuvimos, recordarán ustedes, lo habrán visto, no sé si ustedes tengan hijos e hijas en la escuela, pero los maestros en su angustia y las maestras los saturaron de tarea con una cosa bastante medieval, que permítanme decirlo, no quiero justificar a los maestros ni echarle la culpa, pero les pedían, por ejemplo, que entraran a la plataforma Zoom y pasaban lista. Juanito, presente, tal. Eso es medieval porque cuando tú entras a la acción Zoom, está tu nombre y si estás conectado es que estás ahí, o sea, no tienes que pasar lista. Pero algo similar hicieron con las tareas. Tienen que hacerlo todo a mano, después le toman fotos y después mandan un video rayando las hojas para demostrar que nadie copiara. Eso se llama analfabetismo digital, porque hay miles de formas de hacer la tarea, incluso sin copiar, pero los maestros y maestras, que no es su responsabilidad, su contrato colectivo no lo tiene, necesitan formación, que no va a ser con un cursito rápido. Tiene que haber un proceso de tránsito. Por eso digo que otros países sí lo están haciendo y hay experiencias muy interesantes que se están dando, y no en Europa, para que no digan, es que es Europa, no. Costa Rica, Ecuador, por ponerles países cercanos, Argentina, que están realmente discutiendo el modelo educativo porque el COVID llegó para quedarse. Y las pandemias o el confinamiento va a ser periódico por ciclos, eso ya está bastante discutido y documentado por los epidemiólogos. Así es que tenemos que prepararnos por un modelo híbrido, pero no se puede hacer sin niños, niñas y adolescentes. Una pregunta, ¿qué crees que pase con esta generación? Yo recuerdo que cuando yo iba en la primaria, y no se vale decir, a mí me tocó el cambio de modelo, que era el cambio de modelo educativo, ¿no? Que después de cursiva empezaron a hacer la letra script y hicieron algunas reformas.
O Y de entonces, molde, ¿no? Que le llamaban. sí, la letra de molde. Y entonces lo que sucedió fue que ahí fue una ruptura muy grande en esa generación. No es de que porque escriba feo me estoy justificando, pero hay una generación que es la generación donde se aplicaron esas cosas. Hubo un desfase en muchas escuelas, pero también hubo un gran desfase entre maestros para tratar de aplicar estas ciertas cosas. ¿Tú crees que esta generación sea una generación desfasada? O no sé cómo podríamos llamarle, porque creo que hay mucha gente que debería de empezar a tener aplicar, como bien tú lo dices, eh, esta tecnología, dejar de ser analfabeta tecnológico, pero yo creo que este avance que hicimos así fue enorme, ¿no? Es decir, pues nosotros vamos a vivir aquí 50 años, ¿no? Y que de repente de un día a otro las maestras tuvieron que empezar a aprender con Zoom. Este, ya fue para que ya no digan que luego me agarro con la palabra, pero si nos puedes contestar Eric, eso, compañero. Perdón por las muchas burlas que estoy haciendo, No, no es está bien. personal para el No, sistema no. educativo, pero no sé si ustedes recuerdan que antes de la pandemia, los aparatos diabólicos y motivo de confiscar con la tontería de mochila segura, además de los condones Y las navajas. eran los celulares y las tabletas. Ujú. Y esos aparatos diabólicos irónicamente salvaron al sistema educativo de todo el mundo, porque si no hubiese sido a través de esos dispositivos, no se hubiera logrado salvar pues, o dar la continuación al sistema educativo. Así es. La ruptura en realidad ya se había dado. La pandemia solo nos la puso en la cara y nos forzó al mundo adulto a reconocerla. Pero ya niños, niñas y adolescentes que nacieron en este siglo, en este milenio, nosotros somos del siglo pasado, tenemos todavía casi código binario, y ellos están en una lógica totalmente distinta. Les cuento una anécdota personal vergonzosa. Alguna ocasión, platicando con adolescentes en una reunión de nuestra red, somos una red de 75 organizaciones en todo el país, les preguntamos a ellos, oigan, ¿ustedes no les animaría, no les gustaría trabajar en red? Y entre ellos se voltearon a mirar, nos miraban y nos dice, es que no entendemos, como, ¿qué te refieres? Sí, o sea, como reunirse, platicar. Dicen, pues que nosotros ya estamos en redes. Estamos en Facebook, en Twitter, y entonces claramente estamos hablando de códigos distintos. Para nosotros adultos del siglo pasado era reunirse, planificar, así como lo hacemos el mundo adulto, pero ellos no. Entonces aquí hay una brecha generacional que ya estaba rota desde hacía tiempo. Una expresión era la persecución a los dispositivos móviles y lo vimos en muchos y muchas de nosotros, quienes permitieron que el teletrabajo funcionara en casa, los que tenían computadora, fueron los adolescentes que configuraron a papá y a mamá su teléfono, le ayudaron a bajar, cuando no podían escucharse y todas estas cosas cómicas que uno ve ahora en YouTube, por favor, si quiere usted escuchar, sálgase con control Q, y todo el mundo se salía, las burlas a los maestros. Es decir, hay una brecha, porque ellos son nativos digitales, nosotros en todo caso somos migrantes digitales, para decirlo elegantemente, y no hablar de nuestro libro de la madre patria y esas cosas bonitas que nos tocaron, pero la ruptura ya se había dado. Ahora, por eso es tan importante recordar nuevamente que el derecho a la educación, al ser un derecho llave, podría tener, como decía nuestro colega hace un momentito, la oportunidad de discutir el modelo, cómo queremos, porque termino con otro ejemplo un poco cómico también. Antes, ustedes recordarán que el conocimiento y la edad, más bien, el conocimiento nos lo daba la edad. Ahora no, ahora le decimos al abuelito o a la abuelita qué quiere saber, que le preguntamos a Internet o a Wikipedia. Y antes le preguntábamos al abuelito o a la abuelita, o nos preguntaban a nosotros, oye, ¿tú te sabes esto? Y entonces nosotros sabiamente hablamos de nuestra experiencia, la anécdota, el libro y demás. Y ahora no, ahora ellos solamente buscan en Internet y encuentran la información. Y eso tenemos que asumirlo en el mundo adulto, porque si no lo asumimos, vamos a seguir engañándonos que el sistema educativo les va a enseñar, y claramente no. Por eso es que en el mundo ha crecido hace mucho tiempo el homeschooling, porque la escuela se ha convertido tristemente en un freno para el conocimiento y la educación. Pero creo que es una oportunidad. No lo veo ahora. La declaración de hoy del secretario Moctezuma es triste, porque nos da cuenta que siguen atrapados en el medievo más o menos, y no alcanzan a entender que el mundo ya es digital.
y que otros países sí están logrando hacerlo y no requiere mucho dinero, requiere visión, voluntad y participación ciudadana. Mi querido Jorge Meléndez. Pues yo estoy muy callado porque estoy aprendiendo, pero yo también tengo mis asegúnes. El mundo es Wikipedia y Wikipedia trae muchas falsedades. Entonces el mundo es Wikipedia y libros. Entonces, si yo a mis alumnos les digo, a ver, háganme una tarea yo les decía antes a los compañeros que este semestre, yo ya no lo di, les encargué que leyeran 4 libros sobre la crónica en México, uno de Monsiváis, otro de Sara Sefcovic, etcétera, y que me hicieran un trabajo. Entonces me tuvieron todo el semestre para leer los libros, me mandaron el trabajo y yo vi, bueno, quienes ni habían leído el libro, sino simplemente se lo refritearon, y vi quienes no solamente leyeron lo que yo les dije, sino algunas cosas más. Y entonces digo, bueno, este cuate tiene 10 y la otra le voy a poner 7 para no reprobarla, ¿no? Porque yo no quiero que su vida se conflictúe más allá de la pandemia y ponerle 7. Pero yo también he dejado, no en tiempos de pandemia, trabajos a mis alumnos y de repente me llegan con cosas copiadas de Wikipedia y digo, no es posible, porque Wikipedia también tiene muchas barbaridades y barbarismos, ¿no? Entonces, y anglicismos, ya no digamos otras cosas. Entonces, por eso yo decía que el maestro, como dice Gil Antón, es imprescindible. Ahora, ya nos dijo el señor de la Organización Mundial de la Salud, esto no se va a resolver. Entonces, yo sí, por eso no hablaba, que estaba escuchando qué hacer. Entonces yo digo, se presentó Esteban Moctezuma y a mí dije, qué padre, y hasta me dijeron, oye, ¿y cómo obligó López Obrador a que todas las televisoras se pongan de acuerdo para dar esos cursos? Sí, pues, muy sencillo, si no les quitas la concesión, claro, y se acabó, ¿no? Claro. Entonces, ahí tienen que bailar al son que el señor presidente, sea el que sea, no sé, ni siquiera. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Sí vamos a hacer un nuevo modelo educativo, que lo vamos a hacer. No tenemos otra, incluso en la propia universidad. Yo he hablado con funcionarios, son amigos míos, y les digo, bueno, yo en esta materia que di tenía 10 alumnos, pero en la otra que doy, que se llama economía, tengo 60, entonces, ¿qué voy a hacer con 60? No, va a ser muy sencillo, porque dividimos en 20, 20 y 20, y entonces tú le das a los primeros 20 una clase, luego a los otros 20 y luego a los otros 20. Bueno, y la continuación, ¿cómo va a ser? No, les das una clase y les dejas leer lo que vas a dar en las siguientes clases, y luego en la cuarta clase, porque ellos toman la primera, luego la 2 y la 3 no, y la cuarta los que tomaron la primera. Entonces ya me tienen que traer resueltas muchas cosas que yo ya no les di, porque para ir haciendo el curso. Pues me parece que no va a funcionar. A las autoridades de la UNAM les parece muy sencillo. ¿Qué hacer? Y por eso te estaba escuchando muy atentamente. Yo creo que habría que reunir padres de familia, maestros, autoridades y encargados de las cuestiones digitales y diseñar las cosas de otra manera para no hacer lo que decían ustedes. ¿Quién va a resolver el problema? Pues no el papá, no la mamá, porque a lo mejor los dos trabajan, sino la hermana mayor. Y entonces la hermana mayor va a tener su bronca, hacer la casa, ¿no? Porque no están los papás, comprar la comida
y luego resolver el problema de sus hermanos. Digo, bueno, es una locura. Y voy a algo que yo he insistido y que no estoy de acuerdo con López Obrador. Han llamado al programa diciendo que yo estoy en contra de López Obrador. Y yo digo, no, hay que endeudarse, porque lo están haciendo los países europeos, no estoy hablando de, ¿no? Hay que endeudarse para darle un ingreso universal a cada ciudadano. Así es. Y para resolver los problemas que tú dices. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, y a mí no me importa, a Eric sí que me digan, yo estaba en la secundaria, había una cosa que se llamaban desayunos escolares. Sí. Yo me iba con a el DIP. desayunar. Sí. Y por 20 centavos le daban un sándwich, un cuartito de leche, una jalea y una fruta. Y con eso desayunaba uno a todo dar. Entonces, la educación es muchísimas cosas, no solamente el aprendizaje, hasta el juego. ¿No? ¿Cómo van a jugar ahora los muchachos? Si no, sí, exactamente. Entonces tenemos que ver, y por eso te escuchaba y te quiero seguir escuchando con mucha atención, porque no es un problema de fácil resolución, de que ya agarraron la varita mágica a Esteban y Andrés Manuel y van a resolver el problema educativo. Yo creo que esto es complejísimo. Y ahí termino. Efectivamente. Sí. Sí, si me permiten, yo voy a tener que irme en un ratito porque tengo otra entrevista más adelante, pero solo para redondear algunas ideas. Comparto mucho lo que ha planteado Jorge. Creo que tenemos que asumir que necesitamos cambiar el modelo para que también las formas de evaluación, de aprendizaje y demás estén más acordes con los tiempos que tenemos ahora. Muy importante, como lo apuntaba también, tienen que participar las familias diversas como son, los niños, niñas y adolescentes, que he insistido, son 26 millones de ellos que están. Por supuesto, el cuerpo docente con sindicatos o sindicatos como quieran, las autoridades administrativas y los expertos y expertas que saben de esto y que pueden ayudar a que sea más habitual. Y claramente cruza con otro elemento que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recordado, y es el gasto público. Puede ser deuda, pero también puede ser que reinventemos y no gastemos. Por ejemplo, tirar arbolitos, o sea, además de que es criminal sembrarlos y no regarlos, también cuesta dinero. Entonces, tenemos que quizás dejar de invertir en ciertas cosas para invertir en lo central, porque es ahí donde vamos a tener la garantía. Lo que perdemos ahora con niños, niñas y adolescentes que no aprendan, se va a traducir después en la competencia, en la productividad y claramente en sus proyectos de vida, porque muchos de ellos desearán continuar en la universidad, incluso viajar a otro país cuando se pueda, y van a quedar en desventaja frente a otros países que sí apostaron a hacer una política pública de alfabetización digital para todo mundo, para las familias, para los niños y niñas, para las personas adultas, y es viable. Cuesta dinero, claro, pero hay que hacer una inversión, porque, termino con un comentario, hay un premio de, Nobel de Economía, Hugo Heckman, que ganó el premio mostrando una tesis, bueno, todo un trabajo de años, demostrando que la inversión que hacen los países en niños pequeños de 0 a 5 años, cada dólar que invierten los países, cuando estos niños y niñas cumplen 18, devuelven al país en productividad y en todos los beneficios que significa niños y niñas desarrollados, $11. O sea, no hay ningún banco, no hay nadie que te devuelva como país este nivel de inversión y no lo estamos haciendo bien. Es posible. Y yo también comparto con Jorge, creo que parte de lo que tenemos que hacer es salirnos de la narrativa de que todo es el emperador o el todopoderoso, el presidente o como quieran llamarle. No, es un país que es diverso, que tiene instituciones, que tiene marcos legales y obligaciones, y no es Esteban Moctezuma como no lo habrá sido Chaufet o cualquier otro secretario. Estamos hablando del derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación y las obligaciones que tienen la autoridad, la que esté ahí, para cumplir con ello. Yo les agradezco profundamente que tomen visible. Muchísimas gracias, Juan Martín. Te volvemos a llamar porque con todas nuestras carencias, yo conozco gente que estudió computación en México, vive en Eslovenia
y les da clases a los europeos de computación. Quiere decir que sí tenemos talentos, ganamos en matemáticas, en física, pero tenemos que invertir en ellos. Estoy de acuerdo contigo y otro día platicaremos todo eso. Sí. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Gracias, Juan Martín, por Juan tu Martín, tiempo y te seguiremos buscando para seguir discutiendo y debatiendo esto que es muy interesante. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Por hacer visible. Gracias. Gracias. Oigan, pues... Oigan, ahora sí se me pasó muy rápido el programa, no sé Sí, ustedes, a mí pero ya también. son 9:30 No, y yo pero- quería decir una cosa. Dila, Qué Cari. invitado, Es- invitado, yo creo que el mejor invitado es el que te deja más dudas que certezas. Así es. Totalmente. Juan Martín nos ha dejado muchísimas dudas para resolver, no Sí. solamente nosotros, sino todos los que tienen en sus manos el sistema educativo. Y eso es importantísimo. ¿Tú qué querías decir, mi querida Cari? No, yo nada más quería agregar esto que voy a leerles ahorita, que es para el comentario que decía Juan Martín, que lo publiqué hoy en Salto Cuántico, en la columna de hoy sobre la innovación educativa. La innovación educativa es un proceso permanente de búsqueda de mejora de la calidad educativa y de los aprendizajes de las y de los estudiantes. Esto implica que es necesario tener los objetivos claros de qué y cómo queremos o podemos enseñar. Actualmente, esta es la visión más asertiva para lograr atender a todo el alumnado. O sea, si realmente nos ponemos a pensar, no nada más en cómo le vamos a hacer para que los niños tengan clases, sino remodelar realmente lo que está sucediendo. Yo creo que la SEP, bien lo decía uno de los comentarios que nos dejaron ahí, nuestros, no son, ¿cómo dijimos que son? Cibernautas, telenautas, ¿cómo era? Nuestros seguidores y nuestra gente. Cibernautas. Pues, o sea, tiene mucho que ver con este asunto de que es muy poco tiempo para poder trazar realmente la ruta que tiene que seguir el tema educativo y los alumnos en nuestro país. Yo creo que es un tema que tenemos que seguir analizando en los próximos días y nos va a dar mucho de qué hablar. Sí. Desiree Rivera, por cierto, dice, y los contenidos de los programas, ¿quién los hará y cómo se producirán? ¿Será televisión educativa? Si lo hará la TV educativa, me parece que no está preparada, y si no son ellos, ¿quiénes? ¿Hay infraestructura? ¿Y qué contenidos? ¿Quiénes los revisarán? Me parece básicamente un desmadre, perdón por la palabra. No, tiene toda la razón. Completamente de acuerdo con Desiree de todo lo que dice. Finalmente es lo que estamos tratando de aclarar con estas entrevistas, porque justamente, como dices, de este desmadre, ¿cómo podemos darle la vuelta para tener esta claridad? Porque tampoco nosotros entendemos, entonces por eso hemos traído a estas gentes tan importantes y seguiremos dándole vueltas para tratar de comprender y para ver también qué nuevas ideas se pueden suscitar de aquí. Sí, dime, querido Jorge. No, yo quiero decir que felicito a Desiree por decir desmadre, porque desmadre quiere decir salirse de madre, salirse de cauces, y estamos en el mundo en un desmadre. Es decir, nosotros estábamos habituados a un cauce de río por decenas de años. Antes, creo que la gripe española no fue tan fuerte como lo que vamos a vivir. Entonces, nos sacaron de madre, nos sacaron del cauce del río, ¿no? Y vivimos un desmadre, en efecto. Sí, recuerden que en sexenios anteriores, pues desmantelaron la televisión educativa, empezaron a correr a muchas personas y pues esto, o sea, si de por sí había poca gente produciendo programas para la televisión educativa, ahora me imagino que ojalá genere esto fuentes de trabajo, pero también que existan ciertas normas para que se puedan hacer eso. Efectivamente, yo creo que va a ser un desmadre. Y ahora, y también lo que estaba pensando, que no pude decirlo a mi compañero, que pues ahora la gente ya puede aprender muchas cosas en YouTube, ¿no? Hay niños que hacen tutoriales de de hacer edición en Photoshop y muchas otras cosas. Pero ese no es el problema. El problema es de que ahí le estás quitando estas pues herramientas para la vida, que es la socialización,
la disciplina, empiezas El a... trabajo en equipo, El trabajar trabajo en equipo, es muy exactamente. Y entonces yo creo que, pues, sí, está bien, pero entonces, ¿cómo vas a reforzar del otro lado las otras herramientas que puedes darle con estar conviviendo en el aula, ¿no? Entonces, ya no queremos más youtubers en México, ya hay un chingo, y entonces imagínate, si no estudian, todo el mundo va a querer ser youtuber, güey. Sí, pues y sí, aparte está necesitamos cabrón. la retroalimentación, que es lo más importante, porque todos aprendemos en diferente velocidad y a veces necesitamos nosotros preguntar ciertas cosas y a otros pueden hacerlo en un tris. Entonces, bueno, sí necesitamos de esta retroalimentación siempre, pero bueno, decirles que los Pumas ganaron 2-1 Ay. y que, pues recuerden en ponernos me gusta en todas nuestras redes sociales. Ahí hay un número de cuenta de transferencia Por también por si favor, quieren depositar y también. una dirección ahí de PayPal para que si quieren depositar vía PayPal, pues depositen y sigan aportando a este programa. Les agradecemos mucho y nos veremos el día de mañana y seguiremos discutiendo sobre los temas educativos y más. Los queremos. Gracias por vernos. Gracias.